Sí, buenas tardes. Muchachos, mi nombre es Nelson Díaz. Soy el profesor que les va a acompañar a ustedes en lo que se denomina matemática financiera, perdón, administración financiera. Eh, Básicamente, hablar un poco de lo que es administración financiera es eso, administrar los recursos económicos que tiene una organización para sacar la máxima rentabilidad. De eso se trata. Sin más preámbulo, vamos a compartir unas láminas allí que hablen sobre el tema y vamos explicando parte por parte. En este punto vamos a tocar tres aspectos que son importantes dentro de lo que es la administración financiera, que es los ratios o los indicadores de gestión. Eh, Vamos a hablar de la matemática financiera y vamos a calcular también los presupuestos, esos tres aspectos. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a compartir algunas láminas y vamos a hablar pausadamente algunas de ellas. Eh, ok, las finanzas administrativas o administración financiera, como también se conoce, es básicamente la administración de los recursos que tiene una organización en un determinado momento. Básicamente, de este concepto se definen tres aspectos principales, como es planear, organizar, controlar. eh, es extraído de lo que administración general se refiere. Y el otro aspecto que busca la administración o las finanzas administrativas es la rentabilidad del negocio y el fin socioeconómico. Esto es un aspecto que está bastante en boga. Los modelos de negocios empresariales que se están trabajando hoy día por la mayoría de empresas, pues tienen que tener eh, incluidos allí aspectos que son sustentables y sostenibles, partiendo del hecho que la parte sustentable es que básicamente se mantengan por sí solos y sostenibles, que en el tiempo, pues no perezcan, sigan manteniéndose en los tiempos por venir. La administración financiera es la disciplina que se encarga de planear, organizar y controlar la distribución de los recursos económicos de una empresa en pro de generar una mayor rentabilidad del negocio. Muchas veces nosotros tenemos un ingreso o una utilidad neta. No nos debemos conformar con eso. Debemos saber entonces si eso era lo que nosotros merecíamos obtener o si ese es el valor máximo que podíamos obtener en un determinado momento. Los estados financieros, básicamente, eh, según las normas internacionales, hoy día hay un compendio de, que lo aglutina lo que son el estado de situación financiera. Un segundo aspecto que es el estado de resultados para un periodo determinado, igual el estado de situación financiera. El flujo de efectivo que también se incluye dentro de estos estados financieros y un cuarto informe que es el de las notas revelatorias. El estado de situación financiera básicamente considera allí todo lo que son los derechos y obligaciones que tiene una organización para un periodo determinado. El estado de resultados muestra entonces los ingresos, los costos, los gastos y la utilidad neta calculada con función de estos elementos para darle el rendimiento obtenido a los accionistas, ¿ok? O proporcionar para los accionistas el resultado obtenido en un determinado ejercicio. El flujo de efectivo viene siendo eh, el informe que nosotros debemos elaborar para saber de dónde se obtienen los recursos y en qué se aplicaron para calcular el montante de la caja o de los ingresos que tenemos disponibles en una determinada organización, partiendo de los ingresos que tenían en el ejercicio anterior con referencia a los que tenemos de los movimientos operacionales en efectivo en este ejercicio para obtener un rendimiento final. Y las notas revelatorias, allí nosotros contemplamos todo lo que hagamos o que necesitemos aclarar por cada una de las partidas que tienen tanto el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el movimiento patrimonial y todas aquellas, digamos, actividades que no están implícitas dentro de los estados financieros para una mayor claridad para los inversionistas y para terceros.
El estado de resultados básicamente es esto. Tenemos las ventas, los costos, muestra los gastos financieros o el apalancamiento financiero que tiene una determinada organización, el impuesto que nosotros debemos calcularle o pagarle al fisco nacional, el pago de dividendos o los acuerdos que hemos llegado con los inversionistas para de un montante de la utilidad devolverle a ellos parte de sus rendimientos y las utilidades retenidas, que no es otra cosa que si ya hemos pagado dividendos, el montante de la reinversión que estamos haciendo dentro de la organización. Eso es lo que significa, lo que muestran los estados de resultados. El estado de situación financiera, pues muestra todo lo que son los derechos y obligaciones que tiene una determinada organización, además de la sección del patrimonio. ¿Ok? ¿Cómo está compuesto? El capital social, el superávit ganado, el superávit pagado y el capital contable de una determinada organización. Lo novedoso aquí es que durante muchos años nosotros llamábamos dentro del estado de situación financiera como activos circulantes y pasivos circulantes. Todo eso ha cambiado bajo las normas internacionales que lo denominan ahora como activos corrientes y no corrientes. Su presentación sigue siendo igual. Algunos la toman desde sus niveles de liquidez a sus niveles más lejos de liquidez y otros tratan de usar otra metodología o usan otra metodología que también es aceptada de colocar la presentación de aquello que le significa más valor para la empresa. Por ejemplo, los activos fijos. ¿Ok? Los activos corrientes, al igual que los pasivos corrientes, sufrieron ese cambio, los activos no corrientes y pasivos no corrientes. ¿Ok? El patrimonio, la sección del patrimonio sigue siendo sin novedad. Hablando del flujo efectivo, hablamos que es un tercer informe que presentan a través de las normas internacionales. Hay dos metodologías allí. Hay un método directo, hay un método indirecto. El método indirecto parte de la utilidad operacional. Tenemos que sumarle todas aquellas partidas que no significan segregación de dinero hasta nosotros obtener el valor del monto del efectivo que nosotros hemos erogado en un periodo, al cual nosotros le vamos a sumar el montante que teníamos del periodo anterior para saber cuál es el disponible que tenemos en una época. Y el flujo efectivo directo es, digamos, todos los montantes que tenemos por actividades de operación, de inversión, de financiamiento, y de igual forma nosotros a ese resultado le vamos a sumar el monto que teníamos disponible en el ejercicio inmediato anterior para saber y conocer el monto que tenemos disponible para el periodo en curso. ¿Ok? Y las notas revelatorias, como ya lo hablamos, son toda una descripción detallada de cada una de las partidas que las componen y además aquellas cifras aclaratorias de quiénes son los inversionistas, cuál es el monto del capital, cuál es el monto de los estados financieros a valores históricos, cuáles son las inversiones que realiza la empresa en responsabilidad social corporativa, cuáles son las inversiones que realiza, por ejemplo, para saber la fidelidad de los clientes, entre otros. El análisis de los estados financieros. Básicamente, para realizar un análisis de los estados financieros, nosotros utilizamos varias herramientas. Puede ser un análisis de razones, un análisis vertical, un análisis horizontal. ¿Ok? De eso es lo que nosotros tratamos en este punto. ¿Ok? Entonces, los indicadores vienen a darnos digamos, un síntoma, ¿no? O un análisis en un periodo determinado, un efecto sobre una situación particular que esté atravesando la empresa o un resultado de un periodo específico, ¿ok? Eso es lo que significan los análisis de estado financiero. Bien. Los objetivos específicos en los cuales se hace referencia se centra es en evitar riesgo de pérdida o insolvencia. ¿Para qué? Esos razones financieras o cálculos financieros que nosotros hacemos, ¿cuáles riesgos? Por ejemplo, ¿o qué nos referimos con riesgo? Es, por ejemplo, si nosotros calculamos digamos, un punto de equilibrio y luego nosotros calculamos los costos fijos de una empresa, si esto está muy apegado a una, como inversionista uno dice, oye, los costos fijos básicamente son los mismos que establece el punto de equilibrio y si están muy sumeramente pegados, nosotros podemos decir que esa empresa es riesgosa porque ante un cambio de una unidad o puede dar pérdida o puede dar utilidad. Deberíamos estar bastante lejos de lo que el punto de equilibrio se refiere.
¿Qué otros riesgos? Por ejemplo, hablamos riesgos de insolvencia de un determinado cliente, los riesgos que nosotros tengamos con un determinado proveedor, porque no nos puede suministrar la materia prima en un determinado momento, y más riesgo aún cuando estamos trabajando con just time o un inventario justo a tiempo para proveer de materia prima a nuestro departamento de producción. ¿Ok? Y la pérdida de insolvencia, pues sí, generalmente se parte del análisis de los clientes o la pérdida de insolvencia inclusive de la empresa porque podemos llegar a un default ante la caída abrupta de las ventas. Entonces todos esos valores nosotros tenemos que irlos analizando. Competir eficientemente, y es que la competencia se debe analizar así como el entorno. Básicamente, para saber cuántos clientes tiene la competencia, cuáles de ellos nosotros tenemos que tomar para nosotros y nosotros tener otros valores. Minimizar los costos y maximizar las utilidades. Ese es el lema de todo inversionista, ese es el lema de todo administrador financiero. El análisis de los costos, invertir en tecnología de punta, la robótica y la tecnología son los dos valores que nosotros tenemos que ir en inversión, de manera tal que nosotros podamos disminuir los costos y maximizar las utilidades. Hacer un análisis de todos aquellos activos fijos que realmente no estén proporcionando ningún valor, despacharlos y convertir esos activos fijos en otros activos fijos u otras inversiones que sí le den un valor proporcional a la empresa o un valor agregado, por ejemplo, inventarios o materia prima. ¿Ok? Nuevas sucursales que le permitan tener una penetración o una penetración en el mercado para la empresa. Agregar valor a la empresa, eso es más de lo mismo, saber cuáles son los activos que realmente están proporcionando un valor a la organización. Por ejemplo, cuáles de esos activos tenemos en un nivel de capacidad bastante anormal, que esté bastante bajo, sobre una capacidad instalada, digamos una planta que debería proporcionar 1.000 unidades y las tenemos generando, qué sé yo, 500 o menos. ¿Ok? Entonces está en un nivel de capacidad de un 50% de la proporción que realmente debería hacerse. Entonces, eso tenemos que analizarlo para saber, no llegar a un tope, o si es posible llegar al tope, pero saber hasta dónde o cuál es el margen de inversión que yo debería utilizar con esa determinada máquina sin necesidad de segregar más efectivo. ¿Ok? Va a tener un crecimiento uniforme de las utilidades. Si yo obtuve el año pasado 5%, el próximo año debería ser el 5% o quizás un poquito más. Y maximizar el valor unitario de las acciones, perfecto. Eso es lo que busca un inversionista. ¿Cuál era el valor de mis acciones en mi capital social y cuál es el valor de las acciones en mi capital contable? ¿Se ha incrementado o no? ¿Qué métodos utilizamos para analizar todos estos valores? Pues el análisis vertical, el análisis horizontal, el análisis comparativo de dos estados financieros, ¿sí? Y el método gráfico, el método sobre una base común, etcétera. Son muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para analizar estos estados financieros. Los ratios. El estudio analítico llevará a cabo mediante ratios o coeficientes obtenidos. ¿Qué es un ratio? Básicamente es la relación de un valor con respecto a otro y luego comparamos. Eso básicamente es lo que busca un determinado ratio, ¿sí? Eso nos va a dar resultados sobre cómo está la situación en un determinado momento, cuál es el análisis de tendencia que nosotros visualizamos allí, si las está decreciendo o está aumentando. Si estamos hablando de gastos y están disminuyendo, pues básicamente eso es positivo porque va a tener un impacto sobre las utilidades organizacionales. Pero si estamos hablando sobre los ingresos y sobre las ventas, pues allí tenemos que nosotros saber cuál es el nivel de fidelidad de nuestro cliente y por qué están disminuyendo las ventas. ¿Ok? Eso es, a grosso modo, lo que significan los ratios. El nivel de agregación y análisis comparativo. ¿Qué significa esto? Que hay unos ratios que nosotros calculamos, pero a su vez tenemos que analizar otros ratios que se desprenden de este. Por ejemplo, es posible que nosotros estemos en una empresa eléctrica donde estemos hablando del TTI. ¿Qué es TTI? Tiempo total de interrupción de servicio. Primero, las empresas eléctricas pues venden energía las 24 horas del día y en cualquier momento porque hay un consumo, ¿ok? O bien para los entes públicos o bien para los entes particulares de una organización, llámese empresas o personas naturales. Muy bien. Pero entonces el tiempo total de interrupción es lo que ellos más analizan.
¿Por qué? Porque entonces están dejando de vender. Pero ese tiempo total de interrupción tiene que ver con otros factores, de los cuales se pueden crear indicadores que pueden analizar el porqué de ese tiempo total de interrupción. Entonces, si ese ha aumentado, ¿por qué ha aumentado? Oye, porque se están quemando más transformadores. Entonces, creo un indicador para eso, para medir la cantidad de transformadores que tengo utilizados y cuántos de ellos se están quemando y por qué se están quemando en un determinado momento. Las talas y las podas que se utilicen en las vegetaciones, porque tocan las líneas eléctricas y generan cortocircuitos. Entonces, eso también debo estarlo monitoreando. ¿Cuántas talas, cuántas podas estoy ejerciendo en un determinado momento que coadyuven a mejorar el indicador del tiempo total de interrupción? Digamos la tala de las vegetaciones, porque hay vegetación que está debajo de las líneas eléctricas y entonces al crearse un incendio en un determinado momento, recalienta esas cuerdas que deberían generar un cortocircuito también allí. Otro, Otros factores son, por ejemplo, que estemos generando más energía y no estemos invirtiendo en transmisión. Entonces, ¿qué tanto tengo que invertir en transmisión para que esa energía generada se transmita, se logre procesar para transmitir a través de esas líneas eléctricas? De lo contrario, lo que estamos es saturando las líneas actuales suministrando la energía a un cableado que no aguanta o no tolera esa cantidad de energía que se está produciendo y lo cual genera una interrupción de servicio. Entonces, todos esos valores generan otro tipo de ratio que me permite analizar el tiempo total de interrupción. Para eso es una manera de ejemplo y puede servir para cualquier organización. ¿Cuáles indicadores? Estos no son los únicos, hay muchísimos más. Tenemos las razones de liquidez, donde vamos a medir el activo corriente con el pasivo corriente. ¿Cuál solapa a quién? Si el activo corriente debería ser superior al pasivo corriente para cubrir las obligaciones a corto plazo. La razón corriente es el activo corriente en pasivo corriente. ¿Cuántas unidades monetarias de activo corriente están por encima del pasivo corriente en valores relativos o en veces? ¿Sí? Estoy por encima 2 veces, 3 veces o en porcentaje en cuanto valor, en un 120, en un 130%. Bien, el activo corriente menos los inventarios, el pasivo corriente. Eso básicamente lo que quiero medir es la capacidad de conversión en efectivo rápidamente. Si yo tengo los inventarios, eso se convierte en efectivo más tarde. Pero si yo le quito los inventarios, es lo que yo tengo pronto para convertirse en efectivo. El activo total entre pasivo total es el compromiso que tienen mis activos totales con frente a tercero. El pasivo total entre patrimonio significa oye, de mi patrimonio de inversión, ¿cuánto he perdido o cuánto pertenece ya básicamente a nivel de tercero? El pasivo corriente entre pasivo total, o sea, las obligaciones a corto plazo, ¿qué significa en función o cuál es el nivel de tolerancia sobre el pasivo total que tengo en un determinado momento? Los gastos por intereses, pues sobre la utilidad operacional, lo que mide es el apalancamiento, el activo total sobre el patrimonio, ok, ¿cuánto ha crecido mi patrimonio? Ok, en función del activo total. ¿Ok? Entonces, el activo total debería ser mucho más grande que el patrimonio. ¿En qué porcentaje es ese tal crecimiento? El apalancamiento financiero es perfecto, digamos, de esas utilidades antes de impuestos, ¿sí? Con referencia al patrimonio y esas utilidades de impuestos, utilidades antes de impuestos con referencia a mis activos totales. Relaciono los dos y sé entonces cuál es el apalancamiento financiero que tengo en un determinado momento. La rentabilidad bruta, cuál es el porcentaje que me está proporcionando el rendimiento del producto terminado, si se adapta o si se apega a las políticas de la empresa. Si yo establezco, por ejemplo, que debo ganar un 30%, este porcentaje debería manifestarse allí como mínimo. ¿Ok? Si no tengo que hacer un análisis de costos o de ingresos para saber por qué no obtuve ese rendimiento. La utilidad neta sobre los ingresos, ya es la utilidad después de impuestos, después que le he pagado a los inversionistas, lo que se está reinvirtiendo, la parte que se está reinvirtiendo en la organización de esos ingresos. La rentabilidad del patrimonio, la utilidad neta sobre el patrimonio neto, esa inversión que yo hice como inversionista, o sea, la inversión que hicieron los inversionistas, ¿cuánto corresponde a la utilidad neta o cuánto ha generado como utilidad neta? ¿Ok?
Hay otras razones, por ejemplo, los índices de actividad, las ventas netas entre patrimonio, las ventas netas entre las cuentas por cobrar clientes para saber cuál es el porcentaje de ventas a crédito, las rotaciones en las cuentas por cobrar, que me está generando el activo fijo en ventas, del activo fijo de mis inversiones tangibles que yo tengo allí, cuántos me están generando en ventas. Todos esos son intereses que tiene un administrador financiero para, procesar su informe o elaborar su informe. Las ventas sobre los activos totales. Muy bien, de mis activos totales, incluyendo activo fijo y no activo fijo, ¿cuál es el rendimiento que están proporcionando? El costo de venta de los inventarios para saber cuál es la rotación, el margen bruto de la utilidad, o sea, eso sí, básicamente similar a la fórmula anterior, es la misma explicación, el punto de equilibrio para saber cuál es mi punto de equilibrio, cuáles son mis gastos operativos fijos para ver si están muy cercanos allí y saber si la empresa está cayendo en un riesgo o no. El gasto de apalancamiento operativo, el gasto de apalancamiento financiero, es decir, cuál es la significancia de los intereses sobre mis utilidades, el ciclo operacional de la empresa. Ese ciclo operacional generalmente lo que buscamos es que sea lo más corto posible, es de ese inventario que se va a convertir en unidades de productos terminados, luego se convierte en ventas, esas ventas en cuentas por cobrar, qué tan rápido se convierte en efectivo para luego volver a comprar inventario y así sucesivamente y evolucionar con ese ciclo económico. Ese tiempo tiene que ser lo más corto posible. Periodo de pago a proveedores, cuánto me demoro yo en pagarle a los proveedores. Y ya toda esta parte de los activos monetarios, no monetarios, significa entonces cuáles son los activos que se están protegiendo de la inflación y aquellos que no se protegen contra la inflación. Los activos monetarios no se protegen por la inflación y luego hay una pérdida del poder adquisitivo en el tiempo. Entonces de eso también se trata. Saber si por ejemplo tenemos una posición monetaria, ¿sí? Pasiva, nosotros y una posición monetaria activa. Entonces, si tenemos una posición monetaria activa, tenemos una pérdida de reconocimiento por inflación. Y si tenemos una posición monetaria pasiva, tenemos una ganancia monetaria. ¿Ok? Bien, el REMO es el resultado monetario del ejercicio. Eso lo medimos sobre los ingresos operacionales. ¿Cuál es el REME? El REME básicamente es la diferencia que hay entre costos históricos y costos inflacionados o producto de la inflación. El REME sobre la utilidad neta, el impuesto diferido. El impuesto diferido viene siendo aquel impuesto de aquellas operaciones que no se han materializado hoy día, pero que sí se van a materializar en un determinado momento y eso me va a generar un impuesto y ese impuesto pues se va difiriendo en el tiempo, ¿ok? Y se va actualizando también. La corrección monetaria, de la corrección monetaria, lo más importante de ello es calcularla para saber cuál es el porcentaje, ¿sí? Que ha afectado mis utilidades, pero también me sirve para hacer una modificación de mi capital utilizando esta corrección monetaria, que no significa una segregación de dinero, pero sí me permite actualizar el montante de mi patrimonio. El análisis vertical y horizontal básicamente es, si partimos de una base común, es tomar un balance o un montante de una partida, como por ejemplo las ventas, y saber cuál es el comportamiento de cada una de las partidas en función de ellas. El activo total en función de las partidas que componen el activo total. El pasivo y más patrimonio en función de las partidas que componen el pasivo y patrimonio. Eso es trabajar sobre bases comunes, ¿ok? Y luego que tengo esas bases comunes, luego lo comparamos. Un análisis vertical básicamente es colocar las ventas y saber hacia abajo, verticalmente, cómo es el comportamiento de cada una de ellas. Y así igual con los activos fijos. Y análisis horizontal es a través de diferentes años buscar los puntos de inflexión, los altos y los bajos, y cuáles se mantienen uniformemente a través del tiempo por cada una de las partidas que componen los estados financieros. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos entonces, por ejemplo, aquí en el efectivo, todo es la misma explicación. Vemos que hay una diferencia entre 195,80 de 115, ¿ok? Entonces, si yo divido 80 entre 195, eso dice que es un 41%, pero el 115 realmente lo que ha disminuido es un 58,97%. Ha disminuido la partida de efectivo del 96 con referencia al 97, ha disminuido un 58,97. Si yo sumo estas dos, si yo sumo estas dos, bueno, básicamente la explicación podría ser por alguna de las dos.
Yo pudiese decir que 80, el efectivo hoy día representa el 41% con referencia a la que existía para el año 1996. El efectivo ha disminuido en 115 unidades monetarias con referencia a ese año 1996, lo cual representa un 58,97%. Y así sucesivamente voy analizando cada una de las partidas para saber cuál es el resultado de ese ejercicio económico comparativo. Bien. Así, básicamente lo hago con cada una de ellas, incluyendo el estado de resultados. Ahora, hay otros análisis que nosotros hacemos gráficamente con un análisis de tendencia y pero tenemos que utilizar varios años. En este caso están utilizando 5 años. Entonces aquí gráficamente, para no analizar los números, yo visualizo cuál es el comportamiento de cada año. Aquí es donde hay una mayor discrepancia en el año 99, es decir, los activos fijos, hay un volumen bastante amplio que ha crecido, que creció con referencia a los años anteriores, aunque después decreció los activos totales. Entonces, estos puntos de inflexión yo tengo que analizarlos. ¿Cuál es el punto más alto y por qué disminuyó aquí? No tanto el más bajo en este caso, pero sí, si este era el más alto, ¿por qué disminuyó? Y si estamos hablando de los activos fijos, primero que nada. Y esta diferencia que tenemos aquí con referencia a los inventarios. Y esos activos fijos, ¿por qué aumentaron? Aumentaron en función de cuáles activos fijos fueron los que aumentaron, el mobiliario, el inmueble o fue maquinaria. ¿Qué fue lo que hubo allí? Entonces, esos son los análisis que yo tengo que hacer y escribirlos. Estos puntos de inflexión que aparecen aquí, por ejemplo, estos puntos, este punto que son los más altos, este también que fueron los más altos, esto porque es una línea que está en crecimiento, bien, pero aquí son los puntos más altos, que son, estamos hablando de la utilidad bruta y estamos hablando del costo de venta. La utilidad bruta, estos eran los puntos más altos y después decayeron. Y el costo de venta o las ventas, creo que son las ventas, a ver, costo de venta mantiene una tendencia acá, el costo de las ventas. Las ventas. Disminuyeron las ventas, están aumentando los costos y eso significa que hace disminuir la utilidad bruta. Y de 1999 para acá, estos puntos son los que yo debería estar analizando. ¿Qué fue lo que sucedió realmente ahí? Aun cuando el gráfico ya me proporciona los resultados que se los comenté. Bien, otro análisis que nosotros podemos hacer, ¿sí? Vamos a suponer acá, en este caso, por ejemplo, tenemos acá los activos, ¿ves? Hacemos los activos un 100% y buscamos a ver cuál es el peso de cada una de las partidas en función del activo. De los pasivos y patrimonio, hacemos esto 100% y buscamos el peso que significa cada una de esas partidas en función del pasivo y el patrimonio. ¿Ok? Y luego entonces comparamos un año con el otro y sabemos cuál es la diferencia de cada uno de los dos. Las explicaciones vienen siendo las mismas, pero eso es otro tipo de análisis que podemos nosotros estar haciendo. Muy bien, ya con esto, nosotros tenemos la primera actividad para el día para este corte, que es para el día 209. Tenemos que ubicar un estado de resultado y un estado de situación financiera de una empresa que usted conozca, tenga por lo menos 4 años. La empresa debe corresponderse con un proceso de transformación, es decir, que la materia prima no sea la misma que yo comercializo, ¿sí? O sea, se transforma. Una zapatería, vino, una panadería, son empresas de transformación. Calcule todos los indicadores financieros dados, las razones financieras, el análisis vertical, el horizontal y una sobrebase común, que ya están allí. Presenta un informe analítico de los resultados obtenidos. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado allí? Plasme una conclusión general para los años evaluados. Dice, es posible analizar solo 2 años para las razones financieras, un análisis vertical y una base común. Para análisis de tendencia, presentar al menos 3 a 4 años. Los resultados del informe elaborado debe presentárselos o a través de la plataforma lo sumo en la semana 4 a partir de este momento. Generalmente es el día 209. Y el trabajo puede ser presentado en un grupo de 6 personas. Básicamente esa es la actividad. Bien, ahora vamos a caer en otra cosa que es el presupuesto. Esto también contempla un análisis que tiene que hacer el administrador financiero. El administrador financiero. Ok. Entonces, el presupuesto, tenemos unos presupuestos en función de los ingresos, los presupuestos de producción, que vienen siendo más que todo la compra de materia prima, la mano de obra y los presupuestos de la carga fabril, las funciones de gasto operación, ¿sí? Los presupuestos financieros y la de inversión de capital. Bien. Ahora, ya con esos presupuestos, aquí hay una práctica que les voy a brindar, ¿sí?
Es una forma de presentarlo, hay muchas, ¿sí? Pero esto es una de ellas. Por lo menos aquí dice que tenemos un inventario final que dice dice el inventario del cuarto trimestre continúa con la tendencia de periodo en proceso, que son 40.000 unidades. Es decir, estas 40.000 sigue con la misma tendencia. Pasó este proceso, pasa como inicial con las mismas cantidades. Bien. Hay una fórmula que dice que el inventario inicial, ¿sí? Más la producción actual es igual a las unidades vendidas más el inventario final. O la producción actual es igual a las unidades vendidas más el inventario final menos el inventario inicial. Dice que las horas básicas para el inicio de periodo de equivalencia de 7.305 unidades, ¿sí? El inventario inicial al inicio del proceso se estima en 30.000 unidades. El precio de venta es 65, el costo de la unidad por materia prima 4. La cuota básica de mano de obra dice que es 8. Hay una prima para el segundo que equivale a un 15%. Para el tiempo esta dice que va a aumentar un 100%. Los gastos fijos son, a ver, dice que el costo indirecto de producción son 400.000 y que hay $10 por el costo de la mano de obra directa, ¿sí? Un costo adicional de gastos indirectos por unidad producida 10, los gastos de venta y administrativos 15% y gastos de venta y administrativos fijos 1.300.000. Ahora vamos a analizar de esta práctica que dice aquí. Dice que hay unidades vendidas en estos valores. 65, 80, 120, 75. Que hay un inventario final que dice que el 50% de las ventas del siguiente periodo. Entonces, si estos son 40.000, como en el segundo periodo son 80, es el 50%. Aquí 120, 60. 75, 37, 500. El inventario inicial, pues sería el final del año anterior. Final 32.500 y el inicial de este. 40, 40, 60, 60, 37, 500. Ajá, las ventas más el inventario final más el inventario inicial serían las unidades fabricadas. Bien, está claro hasta ahí. Dice que total horas de mano de obra directa estimadas que se requieren. Dice, mano de obra directa estimada que se requieren por semana serían estas. La cantidad de semanas. Horas que se requieren para cuota del tiempo diurno sería esto. Las horas que se requieren para cuota del segundo turno serían estas. Y horas que se requieren con prima de tiempo extra. Y total horas semanales suministradas. Bien, ahí está. Bien, eso es. Bien. O sea, 7.668 sería la sumatoria de estos, 10.577 sería la sumatoria de estos, 10.312, perfecto. Aquí ya está la explicación. Bueno, vamos a los resultados. Ya los resultados nos dicen, por ejemplo, estas ventas por trimestre, esto es en unidades, 65, 80, 120 y 75. Estamos hablando de estos trimestres. Esto se obtuvo de acá. Primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Muy bien. Ok. Ahora, el valor de las ventas me dice que son 65. Si multiplicamos esos dos valores, ya tenemos los ingresos. Si estuviésemos hablando de un presupuesto de caja, pues yo tengo que averiguar si estos ingresos son todos en efectivo o hay alguna política de venta. Entonces, sí, el 50% es a crédito, el 50% a contado. Entonces, si yo quiero sacar un flujo de ingresos, yo debería dividir esto entre dos. Depende de la política de ventas que tenga la empresa. Pero básicamente este es el presupuesto que tenemos en ingresos. Ahora vamos con el costo. Dice la materia prima, dice que son $4. ¿Sí? $4. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la materia prima. Dice, el precio de venta. Dice, de la materia prima. El precio de venta por mercancía vendida es 65. Aquí dice, los costos por unidad de materia prima se estimaron en 4, pero eso lo tenemos que calcular sobre las unidades producidas. Entonces aquí son 72.500 por 4. Vamos a ver cuánto nos da eso. 72.500 por 4. Eso da 290.000 para el primer trimestre. ¿Ok? Vamos a ver. 290.000 para el primer trimestre. Materia prima, 290.000 para el primer trimestre. Y así sucesivamente lo calculamos para cada una de ellas. ¿Ok? Después me dice, esto ya es para el costo de la mano de obra. Recordemos por un momento que para calcular los costos tenemos que considerar los tres elementos. ¿Sí? La materia prima, la mano de obra y la carga fabril. Básicamente aquí la materia prima que voy a utilizar serían las unidades fabricadas por el costo, que en este caso son 4. Para calcular en forma básica el costo de la mano de obra, pues sería multiplicado todo por 8. Para el segundo turno, solamente lo tenemos en el segundo y en el tercer trimestre. Sería el 15%. ¿El 15% de qué? O sea, ya no lo voy a multiplicar por 8, pero tengo que incrementarle un 15%. Sería 8 por 1.15. Sería por 9.2. Estos valores los tengo que multiplicar por 9.2.
y por la cantidad de semanas. Entonces, la prima en el segundo turno, ¿cuál es? Aquí en el segundo turno. En el segundo turno, a ver, cantidad de semanas en proceso. En el segundo turno serían 2.300. Bien, son 2.300 por 13, serían 29.900. ¿Ok? 29.900 por 9.20. Estamos hablando de 275.080. ¿Ok? Que sería este valor que está aquí. Y así lo calculamos para este valor. Lo mismo hacemos para el tiempo extra, pero en este caso a estos 8 le tenemos que aumentar el 100%. O sea, lo vamos a multiplicar las unidades que tengamos aquí por las cantidades de semanas por 16, porque dice que está aumentando un 100%. ¿Ok? Sumamos todos esos valores y ya sabemos el costo de la mano de obra por cada uno de los trimestres. Entonces ya tenemos materia prima, ya tenemos mano de obra, nos faltarían los gastos indirectos para saber el costo. Bien, de los gastos fijos e indirectos nos dicen que son 400, la cuota adicional por hora de mano de obra directa nos dicen que son 10, multiplicamos el costo de la mano de obra por eso, nos da estos valores, ¿verdad? 10 dice que cuota adicional por horas de mano de obra directa. ¿Cuántas son las horas de mano de obra directa? Llegamos acá. Aquí dice son 7.305. ¿Ok? 7.305 horas. A ver si son así. 7.305 horas. ¿Por cuántas semanas? No, pero perdón, estas no son. 7.668. ¿Ok? Primer trimestre. Por 13 semanas. Por 10. A ver. ¿Dónde están los valores? ¿Ok? 996.840. Muy bien. ¿Sí? ¿De dónde salen estos? Dice que es cuota adicional por horas de mano de obra directa. En el primer trimestre. Veamos aquí el primer trimestre que pasó. Hora de mano de obra directa. Horas de mano de obra directa. Dice aquí, en el primer trimestre son 7.668 horas. ¿Sí? Son las 10, ¿verdad? 7.668. Por 13 semanas se gastaron 99.684 horas. Por 10, que es una cuota adicional, estamos hablando de 996.840. 996.840. Y así lo calculamos para cada uno de los valores. Ya con esto tenemos los gastos de fabricación y ya con esto concluimos los tres valores de los elementos de costo, pero tenemos que considerar también la variación que exista en los inventarios. Los inventarios los tenemos focalizados aquí. Ya sabemos cuáles son los inventarios de las unidades iniciales y las unidades finales, 32.500 y cuáles son las unidades finales, ¿verdad? El inicial está aquí y el final está acá. 40, 32.500, 60, 40. Bueno, ya con eso lo multiplicamos por el costo de las unidades y allí nos dan un valor estándar. Simplemente multiplicamos los ingresos, sumamos aquí todos los costos, yo lo divido entre las unidades que se produjeron. Aquí dice que se produjeron 347.500, veamos a ver si es verdad. Entonces, de las unidades producidas, me dice que se produjeron 42.500 más, perdón, estas no se toman, 72.500 más 100.000, porque son por los trimestres, recordemos eso, somos 97.500 más 77.500. Aquí dice que esta sumatoria de estos valores que están acá, perdón, de estos valores que están acá, es de 347.500. Entonces, los costos que yo ya tengo sumados de material, mano de obra y carga fabril, da esto, entre 347.000, este es el costo por unidad. Lo pasé para acá y las unidades que tenía de inventario inicial y inventario final las multipliqué por 33,57 y así hallo el inventario inicial y final. Determinamos la variación de los inventarios y con eso determino el costo de la mercancía vendida. Estos ingresos menos ese costo da la utilidad bruta en venta. ¿Ok? Calculamos los gastos fijos, que también me dan mis datos, los gastos variables, ya determiné mis gastos, esta utilidad menos los gastos de general y de administración, me da una utilidad del ejercicio, calculo el impuesto que es el 40%, le deduzco esos valores y ya determino mi utilidad proyectada. Eso es un cálculo de un presupuesto solamente de una empresa de transformación. Así se calcula. ¿Ok? Con otros tipos de presentaciones y demás. Pero ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un presupuesto de ingresos, un presupuesto de materia prima, un presupuesto de mano de obra, un presupuesto de carga fabril, tenemos el presupuesto tenemos la parte de los gastos de venta, los gastos administrativos y la utilidad bruta proyectada. Básicamente eso es
Ya tenemos el presupuesto detallado, pero se tiene que aglutinar para poder calcular la utilidad como tal. Bien, eso en cuanto a los presupuestos. Muy bien. Ahora hablemos de la matemática financiera. La matemática financiera también son muchas, pero bastantes fórmulas. Pero en administración básicamente tres tenemos que conocer, que son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y hacer una tabla de amortización. Y tenemos que ayudarnos con básicamente con la fórmula financiera. Aquí tenemos un ejercicio que quiero que vean, que es el siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a partir de esta parte que está ahí. Tenemos un préstamo, un crédito, un préstamo que nos están dando por 4 millones. Nos dicen que hay una tasa de interés anual del 12%, que lo vamos a pagar en 5 años. Hay una tasa flat sobre el préstamo del 1%. Esa tasa flat es la que cobran los bancos cuando te van a dar el crédito, que te deducen un monto. Bueno, esa es la tasa flat. Y los montos que hay unos gastos administrativos que cada vez que se tramita una cuota, pues se cobran. Entonces, en este caso sería el 1%, lo estamos estimando así. ¿Qué me piden? Me piden que calcule cuál es el costo de esa operación y que construya una tabla de amortización con pagos iguales y consecutivos. Bien, entonces, aquí la tenemos. Voy a borrar esa parte que está aquí, ¿ok? Para saber cuál es la cota, ¿ya? Y aquí, a ver si me da cero. Bien, perfecto. Bien. ¿Cómo hago mi tabla de amortización cuando son pagos iguales? Entonces escribo cuáles son los periodos, parto de 0 hasta 5, porque me dicen aquí que son 5 años. ¿Cuál es el monto de la cota que debe ser igual? ¿Cuáles son los intereses que voy a calcular? ¿Cuál es el monto que voy a amortizar sobre el préstamo? Y aquí me tiene que dar cero. Bien. Entonces aquí en la cota, en el primer periodo, yo me voy aquí donde dice función y escribo pago. ¿Ok? Pago. Ahí apareció. ¿Ok? Entonces me preguntan, ¿cuál es la tasa? Como es anual, yo no la tengo que convertir en trimestre, ni semestre, ni nada por el estilo, simplemente la marco. Es el 12% y aquí me la marca. ¿Cuántos periodos son? Me dice que son 5. Este o este, cualquiera de los dos, 5. ¿Cuál es el valor actual? Es el valor del préstamo para cuando yo inicio operaciones, que en este caso me están prestando 4 millones y lo que yo tengo que pagar. ¿Sí? 4 millones. Bien. ¿Cuál es el valor futuro? Se supone que cuando pasen los 5 años, yo no voy a deberle nada al banco, entonces coloco 0. Coloco aquí 6. Entonces, si yo coloco aquí menos 4 millones, ¿ok? Bueno, escribí 40. 4 millones. Entonces la cota me viene dando 1.109.638,93. Luego la pregunta que, y aquí me está dando cero, como hablamos. Son cuotas iguales y consecutivas, una tras año. Y hasta aquí, en el año quinto, tiene que dar cero. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto he pagado de ese préstamo? El préstamo era por 4 millones, pero si yo sumo las cotas, he pagado 5.548.194 producto de los intereses. Entonces, los intereses son 1.548 y lo que ha amortizado de préstamo son 4 millones. ¿Ok? Así se construye la tabla de amortización, que es lo que me están pidiendo aquí, con pagos iguales. Muy bien. ¿Ok? Y con estos datos. Ahora también me dicen que hable del valor presente neto y la tasa interna de retorno. Pues bueno, yo digo aquí que yo tengo 5 años, que en el año cero me prestaron 4 millones y que estas son las cuotas que yo voy a pagar. ¿De dónde lo saqué? De esto. ¿Ok? Que hay una cuota flax de 40, del 1%, o sea, del préstamo, ¿no? 4, el 1% son 40.000, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Ven? Perfecto, lo tengo que deducir. Básicamente a mí me depositaron en mi cuenta, son 3.960.000. De los 4 millones me quitaron la cuota flax, sería 3.960.000. Aquí ya las cotas, ya hablamos de dónde sacamos esto, que son de acá. Muy bien. ¿Y estos valores qué son? Dice que es un monto adicional por cuota, porque dice aquí que tenemos que pagar cada vez que se genere una cuota el 1%. Pues bueno, el 1% tenemos acá. Entonces tenemos 3.960.000, que fue lo que me prestaron, y esto es lo que tengo que pagar anualmente. Entonces me dicen que calcule el costo de esta operación. Bien, eso lo calculamos con una tasa interna de retorno. Bien, eso también lo conseguimos aquí. Buscamos aquí y buscamos TIR, escribimos TIR. Y tasa interna de retorno. Bien, dice que coloque los valores. Ajá, ¿cuáles valores? Aquí se los voy a marcar todos estos valores que es realmente lo que ingresó y lo que yo pagué. Entonces esto está redituando al 12,81%.
Esto, realmente el costo de esa operación es del 12,81 y no de 12%, como dice aquí. Eso aumenta un poco por estos valores que yo tengo que pagar por cuota y que tengo que pagar por la cuota FLAG. El 12,81% es realmente el costo de esta operación. Y para eso nos sirve la tasa interna de retorno. También nos sirve para medir rentabilidades, cuánto yo estoy rindiendo sobre una determinada inversión. ¿Ok? Pero en este caso nos sirve para analizar un determinado préstamo, cuál es el costo. El valor presente neto. El valor presente neto proporciona la misma información, pero en valores absolutos. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que necesito conocer? ¿Qué pasa si yo utilizo la misma tasa del TIR? ¿Qué pasa si está un poco por encima? ¿Y qué pasa si está por debajo de ese TIR? Si yo coloco 12,81, el valor va a ser 0. Ah, pero primero vamos a calcular ese valor presente neto con esta tasa. Bien, entonces nos vamos aquí también. Entonces, en siglas de inglés aparece aquí, valor neto anual. A ver si aparece así. Ajá, sí está así. ¿Ok? Entonces me dice que ¿cuál es la tasa? Pues esta. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Los valores que yo voy a tomar son estos. ¿Sí? Aquí no puedo incluir el primero. Para la tasa interna de retorno sí lo coloco, aquí no. Y luego de estos valores que están acá, ¿sí? Yo le voy a sumar, le sumo la inversión, porque va a comparar los dos valores. Entonces, cuando la tasa está por encima del TIR, esto empieza a ser a valores positivos, porque empieza a redituar, está por encima. Se ganó un poquito porcentaje, pero está por encima. Por eso nos da un valor absoluto positivo. Pero si está por debajo, quiere decir que todavía me falta para recuperar una inversión si estamos hablando de inversión. ¿Ok? Entonces, cuando está por debajo del TIR, está en negativo. Cuando está igual, da 0. Y cuando está por encima, da 740,56. Bien. Otra cosa que debemos conocer con esto es, por ejemplo, cuando yo quiero calcular tasas de amortización o tablas de amortización que ya no sean las cuotas fijas, sino que sean variables. Entonces, fíjate, básicamente yo divido estos 4 millones, lo divido entre cantidad de periodos. Entonces yo voy a pagar 800,000. ¿Ok? Pero ese no es el monto de la cuota, es lo que voy a amortizar ahora. ¿Qué? Lo que voy a amortizar. Calculo los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Esto por el 12%. Este valor que ya está neto sobre el 12%, así sucesivamente los intereses van bajando y la cuota va aumentando. ¿Ok? Entonces, lo que voy a amortizar más los intereses, aquí tengo que pagar más, aquí menos, 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 hasta que básicamente la última cuota, pues estoy amortizando los 800,000 esto, pero tengo que pagar 896. ¿Cuánto pagué aquí? 5,440,000. ¿Cuánto pagué aquí? 5,548,000. ¿Sí? Pago más con cuota fija, que estoy pagando más que con cuotas variables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estoy amortizando más y luego viene menos. Entonces, eso ayuda. Los intereses son de 1.440.000 por este lado y aquí estamos hablando de 1.548.000. Y el monto del capital sigue siendo igual. Bueno, muchachos, básicamente eso era lo que quería conversar con ustedes. Cualquier duda, no duden en llamarme. Explicamos de nuevo las cosas que usted quiera y espero esta explicación somera les sirva para las actividades que estamos colocando. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vamos a dejar de compartir. Perdón, no. Vamos a compartir otra vez esto. Y aquí hay una segunda actividad que es para más adelante. ¿Sí? Entonces aquí dice que vamos a calcular para el día 39, vamos a hacer esta actividad. También en grupo, el mismo grupo de trabajo. Dice, con un préstamo de 4 millones, una tasa del 12%, 5 años, una tasa flat de 0,5 y se cancela el monto sobre la cuota. Y analicen tal cual como lo analizamos ahorita, analicen este crédito y detallen los intereses, qué tipo de intereses pagamos, cuánto fue el monto de la cuota, esas cosas. Y el presupuesto vamos a hacer uno igual para una empresa de transformación, no vamos a buscar una empresa ni nada, pero vamos a cambiar esos datos, lo vamos a hacer con estos datos. Y presentamos el trabajito para ver si entendimos lo que queremos significar en este momento. ¿Ok? Ahora sí, esto sería todo por hoy. Cualquier cosa, pues entonces no duden en solicitar la colaboración y con mucho gusto. ¿Ok? Bien, gracias.